Año 1650, pleno siglo XVII. Don Bartolo Sadanet, o mejor conocido en aquellos tiempos como el Segoviano, era un español que había llegado a la ciudad de Querétaro en compañía de su hermana Elvira. Su domicilio es una casa que se ubica en la actual calle Luis Pasteur y a unos pasos de lo que hoy es el Palacio de Gobierno. Y como hemos aprendido en otras leyendas sobre construcciones o principalmente casas que tengan una carga de misticismo en su pasado, esta casa también fue ocupada y continúa en función de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Siendo el siglo XVII en México, épocas en las que justamente los virreyes gobernaban y eran aquellos tiempos de la Nueva España, por lo que las clases sociales estaban más que definidas, marcadas o distinguidas las unas de las otras. Ya saben, los plebeyos y la nobleza, españoles, mestizos, criollos, indígenas, de color, etcétera. Y ni qué decir de la esclavitud. Los hermosos vestidos entallados de aquel estilo de la época iban reluciendo junto a las crinolinas de vuelo tan prominentes que vestían las mujeres de la alta aristocracia. Los hombres portaban aquellos enormes sombreros, pantaloncillos aterciopelados y, como en algunas partes hemos visto, aquellas pelucas rubias y rizadas. Esta pequeña descripción solo es para dar una imagen a todo aquel ambiente de la época. Se dice que en aquellos tiempos, don Bartolo siempre fue una persona con una vida de lo más relajada, sin prisas, con un total desahogo, todo a su disposición y todas esas cosas que personas de la alta sociedad podían disponer. Encima de una juventud que nunca dejó de irradiar junto a una belleza que lo caracterizaban. Y que parecía que los años no le cobraban factura alguna, pues siempre se mantuvo con aquella agraciada belleza. Pero muchos siempre aseguraron que la fachada de aquella persona en forma de perfección física solo servía para cubrir lo mal persona que era por dentro. Una persona de mal corazón, como solían referirse. Un total contraste lo que era por dentro y por fuera. Pues dicen que don Bartolo tenía fama de ser un usurero con una moral de lo más baja, y que quien tuviera una deuda con él terminaba pagando intereses muy elevados, y que ellos, al no poder saldar cualquiera de sus deudas pendientes con don Bartolo, lejos de tener alguna prórroga, terminaban perdiendo para siempre cualquiera de los bienes que le habían dejado a manera de garantía. Y por supuesto, pasaban a ser propiedad del segoviano. Cuentan, entre voces de las calles de aquel Querétaro, que don Bartolo mantenía relaciones del tipo que, se imaginarán, con su hermana Elvira, de quien aseguran también estaba profunda y perdidamente enamorado, hecho del cual nunca se comprobó, pero siempre se decía. Y de ser cierto esto, don Bartolo siempre trataba de cubrir este hecho, pues otra de las fachadas que mostraba la mirada pública era que él era un muy buen creyente, una persona muy apegada a Dios, pues no había alguna misa que se perdiera durante cada domingo, o evento religioso al que no asistiera o no ayudara. Ya saben, todo un hombre hecho y derecho de Dios. Pero
un aspecto del que nunca se le quitó la vista de encima o el dedo del renglón, era su abundante riqueza, que la gente aseguraba crecía cada vez más y más, y lejos estaba de querer detenerse. Y esto era algo que no podía ocultarse o disimular, pues constantemente adquiría propiedades, como terrenos, casas, o instalaba negocios sin que el dinero fuera problema alguno. Y entre todo aquello que representaba la figura de aquel hombre, siempre hubo una fecha especial para él en su vida, siendo su cumpleaños la cita de cada año para derrochar todo tipo de lujos, placeres y fiesta, siendo, claro, un lugar de reunión para las personas de las clases sociales más altas, los más acaudalados y la nobleza de la ciudad, quienes, por supuesto, compartían este evento en igualdades de condiciones junto con don Bartolo. Pero, en cada una de sus celebraciones, este hombre siempre brindó por una frase y fecha en específico, la cual exclamaba: brindo por la señora de mi hermana, por mi alma y por el 20 de mayo de 1701. Por supuesto que los asistentes de aquellos eventos nunca comprendieron el porqué de aquella fecha mencionada, pues don Bartolo, aparte de nunca comentar a qué se refería, aquellas celebraciones se encontraban en una fecha muy lejana a la mencionada, las cuales dieron inicio en el año de 1651, por lo que cercana no era. Y dicen que entre la noche del día 19 en su cumpleaños al 20 de mayo, siempre desaparecía en extrañas circunstancias alguna mujer de la servidumbre, y nunca se le volvía a ver. Y esto pasaba cada año. 20 de mayo de 1701. Por fin, aquella fecha tan exclamada y a la que era digna de brindis durante cada año, por fin llegó. Pero no vino sola, sino que llegó acompañada por un incidente de lo más peculiar. Fue justamente al terminar de sonar las campanadas que anunciaban la medianoche de aquella ciudad, que un estruendo casi ensordecedor logró ser percibido por mucha gente, si no es que toda, a lo largo y ancho de la ciudad. Y por supuesto, que sacó del sueño a todos quienes dormían plácidamente aquella noche. Las miradas de la gente asomadas desde las puertas de sus casas, las ventanas, balcones, en la calle, todos buscaban algún tipo de respuesta de aquel estruendoso sonido, para darse cuenta del color tan curioso del cielo que pintaba aquella noche, siendo una combinación entre rojo y púrpura los tonos que protagonizaban aquel espectáculo visual, acompañado de una luna llena perfecta que alumbraba cada una de aquellas calles. Durante aquella noche, nadie pudo obtener respuesta de aquello, por lo que simplemente decidieron dormir, y en aquellas horas parecía que nunca volvería el amanecer. Al siguiente día, cuando llegaron los primeros rayos del sol, todo volvía a su rutina, en la cual notaron al instante los vecinos cercanos a la casa de don Bartolo, que la señora Elvira no había salido a dar sus vueltas por la mañana, a los negocios, mercados y a todos lados donde tenían la costumbre de verla. Y también
notaron de lo más tranquila la casa de don Bartolo. No había ningún movimiento como era de costumbre. De hecho, era totalmente lo opuesto, pues aquella propiedad parecía incluso estar completamente abandonada, por lo que uno de los vecinos más cercanos al señor segoviano y su hermana notificó a las autoridades para solicitar entrar a la casa y comprobar que todo estaba en orden. Supongo que por ser de la alta sociedad de aquellas personas, fue que atendieron aquel llamado casi al instante, por lo que abrieron aquel portón enorme de madera y entraron a su casa, percibiendo al instante un silencio abrumador. Pero la casa estaba completamente en orden. Se recorrió toda la construcción en busca de los propietarios para verificar si se encontraban bien. Y al llegar a la habitación de don Bartolo, aquella escena fue la que dejó paralizados a más de un espectador. Las miradas se dirigían hacia el pie de la cama, donde se encontraba el cuerpo sin vida de Elvira, con unas marcas al cuello que contaban por sí solas que había fallecido por estrangulamiento, y una expresión en su rostro que comunicaba a las miradas expectantes que aquellos últimos momentos de vida, el miedo y el pavor se habían adueñado completamente de su persona. Y, como acostumbramos a coronar cada leyenda, la cereza sobre el pastel era que pegado al techo de aquella habitación estaba el cuerpo carbonizado de don Bartolo, acompañado de ámpulas que denotaban quemaduras que precisamente leves no eran. Al ver todo esto, llamaron instantáneamente a un sacerdote de nombre Marmolejo, quien aseguró que el segoviano estaba poseído bajo las fuerzas del ser de la oscuridad, a lo que se decidió en ese momento realizar un exorcismo ahí mismo, acto que aseguran duró varias horas. Entre aquella pelea entre la luz y la oscuridad, comentan que en el proceso, voces, gritos, lamentos y gruñidos salían de aquel cuerpo que estaba pegado al techo. Y dicen que después de pelear por varias horas, como previamente se comentó, aquel sacerdote logró despegar aquellas fuerzas obscuras del cuerpo de don Bartolo, las cuales al salir tomaron forma de un remolino color negro que salió volando por la ventana. Y entonces, aquel cuerpo sin vida, ahora casi por completo carbonizado, cayó por fin del techo. Y una de las manos completamente tiesas estaba sujetando muy aferrada un trozo de madera, el cual decía: castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Y en su ropero encontraron documentos color negro con escrituras blancas acentuadas y muy bonitas que evidenciaban una especie de acuerdo entre don Bartolo y aquellas fuerzas de las más obscuras, en el que vieron que había prometido entregar su alma por el módico precio de todas las riquezas que había obtenido de manera desenfrenada, placeres de todo tipo posible y aquella belleza física que nunca perdió. Esto durante 50 años. Y la fecha de cumplimiento de aquel plazo era el 20 de mayo de 1701. Por lo que aquellos brindis en honor a aquel día por fin tomaron forma y dieron respuestas. En aquella casa
Algunas personas que vivieron ahí por un tiempo aseguran haber experimentado eventos paranormales, mismos los cuales los obligaron a dejar el lugar.